Sí, buenas tardes. Vos Hola sabés que Jesús. ¿Cómo anda escucho Jesús? bastante bajo en mi celular, por lo menos A puse el ver, altavoz, pero escucho bastante bajo. ¿Nos ¿nos escucha escuchás bajo? abajo? A ver si Sí. podemos Vamos a subir ver un qué. poco el Tengo, retorno. tengo la radio acá, si puedo subirla. Es que no, No, no es no, no, necesario que no es subas la necesario que suba radio. la radio, ¿eh? Mientras vos nos ¿Basta? escuches a nosotros, Sí. está Ahí, todo bien. bien, ahí Bueno, está. Jesús, ahí bueno, estamos viendo por la pantalla de 24/7 algunas fotos, ¿no? sí. De lo que fue esta tragedia, lo que fue, bueno, esa tragedia de hace 49 años. ¿Qué nos ¿Cómo fue, puede claro, contar la de la cronología? cronología de los hechos? Sí, mira, yo hice un trabajo que tiene que ver, sí, justamente cronológico, porque este hay muchísima información, yo diría demasiada, y es una historia, si bien digamos es dolorosa, también es una historia muy bella, que uno la quiere contar bien. Y entonces por ahí se pierden porque hay datos, hay alteraciones en las fechas, hay alteraciones, por ejemplo, en la cantidad de personas que murieron. Ajá. Y hace unos días nomás el archivo histórico ha sacado, el Telco ha sacado como una especie de ordenanza pidiendo que por favor se ajusten a los datos que están, que se han dado ya varias veces a los medios. Entonces la idea también es esa, un poco corregir, porque hay mucha información y por ahí en el afán de publicar y eso, se cometen errores, por ejemplo, con el tema de los horarios. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo solo. Viste que se habla de una versión oficial sobre el accidente. Entonces, yo la verdad es que, sinceramente, tomo con pinza la versión oficial, porque si bien es oficial, también, digamos, no es garantía de que pueda estar cometiendo algún error. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que el avión, la versión oficial dice que cayó exactamente a las 16:20, ¿sí? Los muchachos que vieron, que es Humberto Yapura y Livio Navarrete, que eran los que estaban en el campamento ahí en Buena Esperanza, ellos dicen que cayó a las 25. Y bueno, yo más o menos rastreando, buscando así, siendo muy meticuloso, Mm. encontré como que era 2 minutos más. Es decir, no importa, son 2 minutos más. Siempre fue igual y 20, 25 o lo que sea, pero siempre dentro de ese horario. Pero quiero decir que así como fallamos en eso, las personas que investigamos también a veces, o queremos informar también, fallamos en, en cuestiones, por ejemplo, de nombres, puede ser, en cuestiones de fechas a veces, Ujú. y también bueno, de todo lo que tenga que ver con cifras, fundamentalmente. Así que, bueno, en eso estamos. Sí, Bien. Sí, por nos ahí me estaba parece que contando de sí. la cronología, que había hecho un Ah, sí, trabajo sí, sí, cronológico respecto sí. al hecho. Sí. Bueno, yo tomé más o menos de cuando sale el avión de Putalco, que tarda el avión en ese momento, en esa época, tardaban de 40 a 45 minutos, depende también de los factores climáticos, ¿no? Si había lluvia, si había turbulencia, algo así, tardaba, digamos, podía tardar un poco más, un poco menos. Pero en general, el tiempo, digamos, a cubrir era de 40 a 45 minutos, no eso. Y después, bueno, y después tomo ahí cuando arranca, para no hacerla tan larga, tomo ahí en Rincón de los Sauces. Bueno, yo por ejemplo, el horario que tengo de salida, de carreteo del avión sobre la pista de Rincón de los Sauces es, por ejemplo, 15:52, ¿sí? Hay otros que directamente tomaron 55. Y bueno, después cuando ya eleva vuelo, yo tomo, sumando, restando, bueno, trabajando mucho con los números, tomo que en realidad el avión despega a las 15:54, exactamente, 54. ¿Sí? Esto más o menos para que vos tengas una idea. Bueno, voy arrancando de ahí, bueno, y después el avión se pone, una vez que ya despega, está en vuelo, bueno, y ahí hay un dato interesante que mantiene el piloto es Omar Carbone, Ujú. y bueno, te voy a decir los nombres porque hay muchísimos protagonistas en esta historia. Bueno, el piloto y comandante del avión es Omar Carbone, de 33 años. Él tiene varias horas de vuelo, me voy a poner así todo eso porque si no tardamos mucho. Y después está el copiloto, que es un hombre de 40 años, que es Juan José eh, Peduzzi. Y después Pero, está Sixto Roja, que tiene 25 años, y bueno, y en torno a este muchacho hay una historia muy linda que se puede narrar casi literariamente, ¿no? Porque él no tenía que ir en ese avión, por ejemplo, ¿no?
y acá empieza a surgir todo lo que tiene que ver con, ¿habrá sido el destino, fue el destino, fue la fatalidad, qué es lo que fue? Porque todos estos interrogantes también Claro. surgen y forman parte también de los relatos, de la historia, o de los y está bueno también contarlos. Por una vez que ya están estos hombres, digamos, embarcan a los 31 pasajeros, porque también ahí tenemos, o sea, voy tratando de corregir esto. Porque en un momento, y hace poquito nomás, en Cutralcó se hizo un acto Sí. donde una persona en un acto público habla de 37 víctimas, ¿no? Porque se ve que contaban 34 obreros petroleros y los otros 3 eran la tripulación. La tripulación, Bueno, claro. pero en realidad todos, la tripulación y todos eran empleados de YPF. Claro, eran todos. Claro. Claro, Y todos. pero en total las víctimas fueron 34. Claro, Bien, exactamente, 34, no más, bien. 34. Porque de hecho también después se podrá ver, digamos, que hay 34 rastrojeros llevando a los féretros, hay 34 féretros, es decir, los números de cada féretro, por ejemplo, están numerados del 1 al 34. Claro. Digamos, no hay por dónde perderse en ese dato. Está bien. Como para seguir, por ejemplo, cometiendo el error de decir, o sea que nunca se sabe bien, 31, 37, entonces las personas que, si esto no se escribe bien, si no se narra bien, Claro. en general genera mucha confusión, porque dice, bueno, ¿cuántos eran al final? Jesús, sí. Al final, bueno, fueron 34 de los 37 que viajaban, hubo 3 que, bueno, pudieron contarlo. ¿Cuál fue la causa de la caída del avión? La causa también hay muchísimas versiones. Mira, hacía 21 días que había el gobierno, la Junta Militar había tomado el poder. Sí. Cuando esto estalla, una de las causas, digamos, lo primero que se pensó fue en un atentado. Los militares enseguida pensaron un atentado, por eso que también se rodeó todo el perímetro, todo el espacio inclusive el campamento. Gendarmes y ejército estuvieron ahí rodeando y custodiando todo para descartar que fuera o sea, ellos creyeron que fue un atentado. O sea, enseguida, digamos, supusieron que era un atentado. Bueno, eso se descartó. Y después viene otra versión que circuló también, que era un rayo, que probablemente, porque era un día como hoy, o sea, Bien, era un nublado. abril, un 14 de abril exactamente como hoy, así nublado, lluvioso, así estaba, por lo que cuentan, digamos, las personas que, o sea, bueno, que yo más o menos he estado viendo. Después, bueno, ahí medio me perdí, o sea, No, recordame. le estábamos preguntando sobre las causas. Las versiones, sí, las causas. Bien. Estaba diciendo que primero se pensó un atentado, bueno, porque estábamos en los comienzos de la dictadura, Claro, pero bueno, vamos a las causas. Sí, y bueno, y después está también la versión de los muchachos que vieron que se desprende el ala, que el avión se prende fuego, bueno, que hay un estallido. En principio también se piensa como una explosión en el avión, ¿sí? Y después, bueno, la oficial es que hay un desprendimiento de un ala que está totalmente agotada, digamos, los mecanismos del ala, y bueno, y que el avión cae en definitiva porque pierde el ala. ¿Sí? Esta es la versión oficial. ¿Dónde cayó concretamente el avión? Concretamente cae en la meseta que le dicen Buena Esperanza o La Esperanza. La meseta en realidad se llama La Esperanza, también ahí hay un otro dato, pero viste que Buena Esperanza en realidad era el campamento, pero la meseta es La Esperanza, directamente los pobladores, los lugareños la conocen como La Esperanza, se dice que es La Esperanza. Ahí bueno, el ala cae, suponte que el ala se desprende, lo que cuentan estos muchachos, que para mí es bastante fiable lo que ellos cuentan, digamos, porque estaban en ese momento, ellos habían ido a comer, eran las 4 de la tarde, entonces, bueno, no habían almorzado todavía, entonces estaban comiendo y escucharon que venía un avión. Por la época, viste, inclusive ahora todavía en estos lugares no es tan digamos, fácil ver que pase un avión. Entonces ellos discutían si el avión era un Abros o si era otro tipo de avión. Entonces como que apostaban a eso. Hasta que el avión pasa, pero cuando lo ven pasar, casi segundos nomás, se desprende el ala y ellos ven que se desprende el ala. Y ahí nomás el avión son los que también dicen en qué forma cayó el avión, ¿no? Que cayó en forma de espiral, casi verticalmente, y bueno, dio con la tierra, y bueno, y ahí se produce un estallido muy fuerte y comienza a salir el humo. Bien, ellos, por supuesto, avisan y sale, porque además el impacto de la caída del avión se va a escuchar en muchísimos lugares.
Entonces, además el humo se ve. Claro. Entonces está a 35 kilómetros nada más. Entonces el ala cae 2 kilómetros más adelante, el avión se estrella. Bien. Pero las causas, concretamente, digamos, en la forma, digo, lo vuelvo a repetir, la versión oficial es caída o estrellamiento del avión por desprendimiento Desprendimiento de un ala. del ala derecho. Bien. Sí, ahí estamos viendo imágenes, ¿no? De lo que fue también la despedida, ¿no? De las víctimas, los familiares, bueno, una gran conmoción que fue, digamos, la tragedia aérea más impactante, el mayor accidente aéreo en la provincia, ¿no? De Neuquén. Y bueno, con trabajadores que volvían, ya habían terminado de trabajar y volvían a sus casas para pasar la Semana Santa, ¿no? Claro, exactamente. Y de hecho te cuento un poquito de este muchacho en Rojas, Sixto Rojas, por ejemplo, hizo el cambio, por ejemplo, ahí, dice que hay muchos que se salvaron, bueno, se dieron el lugar y subió otro. Bueno, Sí. Sixto Rojas, por ejemplo, que es un caso que a mí me impacta, porque siempre hay un personaje que me impacta de manera, me pasó con la balsa, me pasa con otras historias que voy viendo, siempre hay un personaje que me atrapa muchísimo. Bueno, él, por ejemplo, se iba a comprar una casa, tenía 25 años, ese día, bueno, decide, por ejemplo, pide un cambio a un compañero y le dice si le deja viajar en este avión en el Abro 748, que iba a Rincón de los Sauces, porque era un viaje corto, no era a Catriel, sino que era Rincón de los Sauces, y de ahí él quería comprarse una casa y tenía 5 millones de pesos en pesos viejos, ¿no? Para entregar esa tarde. Entonces él dice, bueno, yo vuelvo, esto tipo ya 4:30 de la tarde, estamos acá. Entonces alcanzo a hacer la operación, pero nunca llegó. Nunca llegó. Nunca llegó. Era gente joven en su mayoría, ¿verdad, Jesús? Sí. Los obreros, en su mayoría hay algunos, pero en general no pasaban los 24 años de edad. ¿Y qué fue de la vida de los sobrevivientes? ¿En qué condiciones pudieron continuar? Mira, yo, bueno, tanto ese dato no lo tengo, pero sí los he escuchado. Hay muchísimo dolor todavía que hay mucho dolor cuando se recuerda, cuando se hace algo. De hecho, yo recién acababa de enviar algo al Facebook, perdón, al museo, ay, no me sale ahora. Bueno, histórico al archivo histórico de Cutralcó, acabo de mandar algo. Y bueno, y ellos sí me dicen que bueno, que están como, cuando llega esta fecha, como que están muy compenetrados, porque hablaba con una de las hijas de uno de estos, pero ya son todas personas grandes también. Sí, claro. Y bueno, el dolor continúa, fue una tragedia, ¿no? Además, este momento tan conmocionante o sea, ver 24 cajones que van desfilando por las calles. Las imágenes impactan, sí. Eso es impactante. Sí. Bien, Jesús Carrasco, historiador, con bueno esta tragedia aérea, ¿no? La mayor tragedia aérea también, ¿no? Con estos 34 trabajadores de YPF, 31 trabajadores y la tripulación. Queríamos recordar, ¿no? Porque bueno, en Cutralcó todos los años se recuerda, se hacen actos en homenaje a las víctimas y bueno, queríamos tener la voz de un historiador acerca de esta tragedia. Le agradecemos mucho, Jesús, por esta comunicación con Entretiempo, por recordar este hecho y bueno, seguramente lo estaremos llamando para algún otro hecho histórico, ¿no? Que siempre viene bien recordar, porque hay que tener memoria. Siempre estoy atento, pasa que yo ahora estuve un poco descompuesto y estaba medio, además siempre pienso en que es tan caótico también cuando hay muchas versiones, cuando hay tanto, yo traté, o sea, lo tengo acá escrito, ¿no? Pero bien, está bien. tengo todo en un orden cronológico tal, te digo que no se me escape un detalle. De hecho, lo hice como en 7 eventos distintos, en 10 eventos distintos, ¿no? Hice un evento 1, evento 2, digamos, lo traté de ver para que no se me escapara y que entrara todo ahí. Los historiadores son muy obsesivos con los datos, con la precisión. Lo vamos a invitar a Jesús para que nos recuerde el siniestro de aquel colectivo con trabajadores de YPF que se incendió en 1966. Bien, perfecto. Bueno, le tomamos la palabra. En Cutralcó tiene, no sé, ha estado atravesada, digamos, hace poquito también hice la historia, yo no sé si te lo mandé, Carmen,
pero también trabajé un poco con los estados, con la historia de la inundación del 75. Claro, también. Bueno, de eso también. Bueno, vos anda anotando, Jesús, y nosotros te vamos a estar llamando. Y me mandas ¿vale? el mensaje. Ya dijimos que vamos a hacer un especial por los 50 años del año que viene. Perfecto. Bien, Bueno, Jesús, sí. le mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por esta por esta dedicación y este compromiso con la historia, ¿eh? Bueno, fuerte abrazo. Ahora le mando a Guadalupe lo que yo armé, Bueno, con un fondo musical para que ya lo tenga ahí y lo pueda ver. Bueno, genial. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Un abrazo. un abrazo grande, Jesús. Hasta luego.